El presidente Pedro Sánchez ha recibido una derrota sin paliativos en el Congreso de los Diputados. Su muy celebrada mayoría progresista se disuelve como un azucarillo. Él sabe que no puede gobernar. Él sabe que no tiene ningún tipo de mayoría en el Congreso para aprobar sus leyes. Y como no podía ser de otra manera, ha tirado del chantaje y de la extorsión para aprobar todos los decretos leyes que tenía pendiente. En un acto de cinismo sin precedente, todo el equipo de opinión sincronizada y la fiel feligresía progresista se han encargado de decir que no se han revalorizado las pensiones ni se han aprobado las ayudas de la DANA por culpa del Partido Popular. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Y sobre todo, vamos a darte los argumentos para que puedas desmontar la turra que te va a dar tu cuñado socialista este fin de semana. Quédate hasta el final porque te interesa. Y sin más dilación, comenzamos. El Partido Socialista sabe que no tiene ningún tipo de mayoría. Cada vez que Pedro Sánchez tiene que acudir al Congreso de los Diputados, suda sangre, porque cada vez es más difícil aprobar cualquier tipo de ley. Él es perfectamente consciente de esto y ha tirado de una herramienta que brinda la Constitución española para que el Ejecutivo pueda aprobar leyes. Estos decretos leyes están hechos para casos de extrema urgencia, cuando la necesidad imperante está por encima del debate legislativo tradicional. Es una herramienta que se debería utilizar para casos muy concretos, pero como el presidente no tiene ningún tipo de mayoría, ha hecho uso y abuso de esta herramienta. El único problema es que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Y en lugar de presentar cada una de estas propuestas, cada una separada según su temática, decidió utilizar el chantaje y la extorsión. Se creó la llamada Ley Ómnibus, un batiburrillo de propuestas en las que se incluía la revalorización de las pensiones, la subvención al transporte público, las ayudas a la DANA, pero también intentaron colar la nefasta ley que permite a los inquiocupas mantenerse en el piso, el famoso palacete que quieren regalar al Partido Nacionalista Vasco, el impuesto a las energéticas y un montón de medidas más que no tenían ni pies ni cabeza y que no tenían por qué estar todas juntas en este batiburrillo de leyes. Pedro Sánchez pensó que quizás si utilizaba de chantaje las pensiones y la ayuda a los damnificados de la DANA, podría conseguir que aprobaran este batiburrillo de leyes. Su jugada no les ha salido bien. Junts per Catalunya se ha cansado de las promesas de Pedro Sánchez. Mira que tener que esperar hasta este momento para darte cuenta que Sánchez es un mentiroso y un trilero habla bastante mal de tu habilidad política, pero eso lo dejamos de lado. El hecho es que Pedro Sánchez no ha podido aprobar su ley. Tanto Junts per Catalunya como el Partido Popular y Vox le han dicho a Pedro Sánchez que si quiere aprobar la revalorización de las pensiones, si quiere aprobar la subvención del transporte público, si quiere aprobar las ayudas a la DANA, las presente una por una de forma separada. Incluso Junts per Catalunya le dijo que si presenta la revalorización de las pensiones de forma individual, puede contar con su voto. Esto no es una cuestión de que si estamos a favor de las pensiones o no, de si el Partido Popular, Junts y Vox han abandonado a los ciudadanos. Esto se trata de decirle a Pedro Sánchez que estamos cansados de su chantaje y de su extorsión. Aquí no se ha votado en contra de las pensiones, aquí se ha votado en contra del chantaje político de Pedro Sánchez. Sin ir muy lejos, el Partido Popular ya ha introducido 3 propuestas de ley para atajar estos asuntos: las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a la DANA. Si el gobierno de Pedro Sánchez realmente está interesado en sacar adelante estas medidas, solo tiene que tramitarlas por la vía de urgencia, dar un debate legislativo como se suele hacer en cualquier democracia, y puede contar con el voto a favor de Junts per Catalunya y del Partido Popular. Aquí lo que me resulta realmente llamativo es que Pedro Sánchez pretende legislar desde la Moncloa, pretende levantar un muro contra el fascismo, pero luego exigirle sus votos a favor de todos y cada uno de sus chantajes. Por una vez en la vida hemos visto a un partido político votar en consecuencia de sus ideales. Junts per Catalunya desde el primer momento dijo que estaba en contra del impuesto a las energéticas. Desde el Partido Popular y de Vox también se han mostrado en contra de este tipo de medidas, porque no favorecen a los ciudadanos. Si realmente el Partido Socialista quería contar con el apoyo de ellos, ¿por qué no dio un debate legislativo como se suele hacer en todas las democracias? ¿Cómo es posible que tú pretendas, estando en minoría, recordemos que Pedro Sánchez no ganó las elecciones, levantar un muro contra el partido mayoritario dentro del Congreso de los Diputados y aún así exigirle, sin ningún tipo de participación y de debate, que apoye tus medidas más controvertidas?
Lo que realmente me indigna es que la feligresía socialista, en lugar de darse cuenta de que lo están utilizando una vez más, de que están utilizando como rehenes las pensiones, el abono transporte, la subvención al transporte público y las ayudas a la DANA, están exigiendo la cabeza del Partido Popular, están convocando manifestaciones a la sede del Partido Popular. ¿No se te ha ocurrido acercarte a la sede del Partido Socialista? Esto no es nuevo. Desde el principio a Pedro Sánchez le dijeron que si quería aprobar el aumento de las pensiones, que lo presentara de forma individual. Pedro Sánchez pensó que si utilizaba esto como chantaje, le iban a terminar aprobando su decreto ómnibus. Y la verdad es que no lo culpo. Sinceramente, al Partido Popular le encanta que la izquierda le diga: buen muchacho, lo estás haciendo bien. Realmente yo llegué a pensar que el Partido Popular iba a votar a favor de esta propuesta. Vamos a entender un poco lo que había aquí adentro. Entre las medidas estaba regalarle al Partido Nacionalista Vasco un palacete en Francia que está siendo utilizado ahora mismo por el Instituto Cervantes. No estamos hablando de donárselo al gobierno vasco, no estamos hablando de dárselo a una comunidad autónoma, estamos hablando de dárselo al Partido Nacionalista Vasco. Que bueno, sí, ya había dicho, vale, sí, voy a dejar al Instituto Cervantes quedarse unos años más, pero que pague el alquiler. Estamos hablando de un decreto que permitía a los inquiocupas quedarse en el piso y además la imposibilidad de cortarle los suministros. Esto estaba ahogando a las familias que tienen un piso en alquiler y que muchos de ellos viven de eso. Sobre este tema ya he hablado en este vídeo y muy probablemente haga un vídeo donde pueda despacharme con gusto sobre el tema de la ocupación y de la inquiocupación. Con respecto al impuesto de las energéticas, ¿realmente te crees que ese impuesto lo van a pagar las energéticas o que no se va a ver reflejado en la factura de la luz, en la factura del gas, en la factura de la gasolina? ¿Realmente son tan ingenuos los votantes socialistas? Yo sinceramente tenía la esperanza de que muchos socialistas salieran a protestar en contra del Partido Socialista, de que les exigieran que por una vez en la vida se dejaran de cálculos políticos y se pusieran a trabajar al servicio de la ciudadanía. Pero tal cosa no va a ocurrir nunca, porque a Pedro Sánchez solamente le interesa Pedro Sánchez. Es cierto que a partir de ahora vas a tener que pagar un transporte público más caro. Es cierto que las pensiones no se van a revalorizar. Es cierto que las ayudas a la DANA van a seguir esperando. Que también manda narices. Ya van 3 meses desde que ocurrió la tragedia. ¿Cómo es posible que todavía las ayudas no se hayan terminado de materializar? Es cierto que esto ha sido un varapalo muy gordo para la ciudadanía, pero se puede solucionar de forma muy fácil. Se puede presentar cada uno de los decretos de forma individual y votarlos en el Congreso de los Diputados. Verás cómo estos 3 temas en concreto se aprueban por mayoría absoluta, pleno en el Congreso, pero no va a ocurrir. Al Partido Socialista le interesa culpar al Partido Popular de esta nueva derrota. Si tú crees que el Partido Socialista va a hacer algo para mejorar tu vida, estás muy equivocado. Lo primero es mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y si tú te puedes beneficiar de eso, ¿eso que te llevas? No nos engañemos, al Partido Popular, a Vox e incluso a Junts per Catalunya le interesa que sus ciudadanos vivan bien. Por supuesto que si se presenta un proyecto de ley sensato y razonado, va a ser aprobado en el Congreso. Esto no se trata de fastidiar a la ciudadanía, no se trata de hacer sufrir a la ciudadanía para castigar al Partido Socialista. Se trata de tener un poco de dignidad democrática. Cualquier otro demócrata ya habría renunciado, ya habría dimitido y habría convocado elecciones, al verse incapaz de aprobar algo tan básico como la revalorización de las pensiones. Pero se trata de Pedro Sánchez, se trata de una persona que necesita estar en Moncloa, que está totalmente acorralado por la justicia y que necesita mantener el control de lo que tiene. Necesita tener a la Fiscalía a su servicio, necesita tener el Tribunal Constitucional a su servicio, necesita poder seguir interfiriendo en todas y cada una de las investigaciones que se están llevando a cabo. Por cierto, se habla muy poco de esto, pero la trama hidrocarburos está cada día acorralando más y más al presidente de gobierno. Muchísimas personas piensan que Pedro Sánchez va a caer por lo del hermano, por lo de Koldo, por lo de Ábalos o por lo de su mujer. Nada de eso. Si se llega a comprobar todo lo que Aldama está revelando y todos los datos que están saliendo sobre esta trama corrupta, no solamente Pedro Sánchez, sino todo el Partido Socialista va a sufrir un golpe durísimo del que les va a costar mucho recuperarse. Cada día que pasa, el gobierno se le pone más y más difícil a Pedro Sánchez, pero no va a convocar elecciones. No hasta que no le quede otro remedio.
Porque como ya lo dije en este vídeo, lo único que le preocupa más a Pedro Sánchez que perder la Moncloa es perderla por una moción de censura. Antes de que esto ocurra, es muy probable que él llegue a convocar elecciones, aún sabiendo que las va a perder. Vienen momentos muy difíciles. Como ya he dicho en incansables oportunidades, este año 2025 va a ser el año del humo, del fango y de los escándalos. Porque van a tratar de tapar un escándalo con otro. Y van a intentar, de una forma ruin y miserable como están haciendo, culpar de sus derrotas al partido que ganó las elecciones. Así que dile a tu cuñado que si el Partido Socialista realmente quisiera que se aprobara la revalorización de las pensiones, que se aprobara la subvención de transporte público, que se aprobaran las ayudas a la DANA, simplemente tiene que presentarlas como una iniciativa independiente. Si lo hace, tiene garantizada la aprobación en el Congreso de los Diputados. ¿A que no es capaz de hacerlo? ¿A que no lo va a hacer? Por cierto, antes de terminar este vídeo, el Consejo de Ministros ha aprobado el mayor gasto en publicidad institucional que se conoce en la historia. Una verdadera fortuna para tratar de limpiar la maltrecha imagen del gobierno de Pedro Sánchez. Ha costado Dios y su ayuda que aprobaran la ley para los enfermos de ELA y todavía no han podido dotarlos de presupuesto. Qué rápido se consigue el dinero para la publicidad institucional y lo que cuesta dotar de presupuesto a nuestros enfermos de ELA, que todavía siguen esperando la ayuda, como la siguen esperando nuestros hermanos de Canarias y como la van a seguir esperando nuestros hermanos de Valencia. A este gobierno solamente le preocupa Pedro Sánchez. Tú no estás entre sus prioridades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te voy a dejar estos dos vídeos que seguro te pueden interesar. No te olvides por favor de dejar tu comentario, de decirme si crees que estoy equivocado o comentarme qué te ha dicho tu cuñado para refutarte lo que le has comentado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y como siempre, nos vemos la semana que viene.